Hermanos queridos, un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo para ustedes también, queridos amigos, que se conectan cada día para estar aquí en este tiempo unidos en oración, unidos por el Espíritu Santo de Dios que mora, que vive dentro de nosotros. El tiempo ha avanzado y recuerdo que comenzamos con este espacio cuando comenzó la pandemia. Esto es el 16 de marzo del año 2020. Y cada día hemos estado con ustedes en este tiempo de meditación bíblica y oración. Y quiero agradecer al Señor por mis hermanos consiervos que han tenido el privilegio y el honor de participar día a día presidiendo esta hora, entre las 07 horas y 8 horas de cada día, de domingo a sábado, en este tiempo unidos en oración. Y para esta mañana, para este tiempo, vamos a tomar una porción de la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 7. Como ustedes saben, esta carta Pablo la escribió desde Éfeso en su tercer viaje misionero, donde Pablo permaneció 3 años. Éfeso en Asia y la ciudad de Corinto estaba al frente en Europa, en la región de Acaya. Allí estaba esta ciudad donde había una iglesia que Pablo fundó en su segundo viaje misionero. Permaneció allí como 1 año y medio. Y Pablo había sido informado por medio de los hermanos de Cloé que había entre ellos divisiones y también prácticas pecaminosas que en el nombre del Señor tenían que abandonar. Acuérdense ustedes que en Corinto, en la parte alta, la llamada Acrópolis, como una montaña, allí había un templo construido a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Y allí allí estaban 1000 prostitutas que las llamaban doncellas, pero no eran doncellas. Y esas prostitutas ya en la tarde, al caer la tarde, 4 o 5 de la tarde, descendían de la parte alta hasta la ciudad para ofrecer sus servicios a los hombres de la ciudad y también a tantos visitantes que llegaban a este puerto principal. Y lamentablemente, hermanos queridos y amigos, el pecado de esta ciudad de Corinto había permeado la iglesia y algunas de las prácticas pecaminosas de afuera estaban también dentro en la iglesia del Señor. Miren ustedes, al punto que se dice en el capítulo 5, el versículo 1, que en la iglesia un hombre convivía con la mujer de su padre, con su madrastra, no era su madre. Dice el 5.1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, porneia, inmoralidad sexual, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Era una relación de incesto. Y dice el verso 2, y vosotros estáis envanecidos, no hubieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ahí lo tenían seguramente en algún cargo importante, porque a lo mejor era un hombre que daba recursos materiales para la iglesia o tenía un cargo de influencia. Lo cierto es que la iglesia estaba envanecida y permitía que este hombre que estaba pecando y que ya muchos sabían, no se le diga nada. Se nota en el capítulo 6 que los hermanos de Corinto, algunos de ellos, estaban relacionándose inmoralmente con estas prostitutas. Dice el verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, 6:16, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne.
pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y verso 18, huid de la fornicación, huyan de porneia, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tenían que vivir santamente. En el pensamiento de los griegos, entre ellos los corintios, pensaban que con el cuerpo se puede hacer lo que quiera, que lo importante era que el alma y el espíritu estén bien con Dios. Pero Pablo dice que cuerpo, alma y espíritu tenemos que presentarnos a Dios enteramente santificados. Y el cuerpo no es para el adulterio, no es para la fornicación, no es para las borracheras, no es para la droga. El cuerpo es el lugar, el templo del Espíritu Santo de Dios, y tiene que ser presentado delante de Dios enteramente santificado. Vamos a meditar en la primera porción. Primera los Corintios capítulo 7. Pablo responde a la pregunta sobre las relaciones sexuales. Porque los corintios estaban pensando que para no pecar era mejor que el hombre no toque a su mujer. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso pensaban ellos. Pero Pablo dice, pero a causa de las fornicaciones, de porneia, de la inmoralidad sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Miren, hermanos, en aquellos días habían hombres, por supuesto que eran paganos, que tenían más de una esposa. Y una, pensemos, la dedicaban a la cocina, a la otra para limpieza, mantenimiento de la casa, la ropa, y otra la acompañaba al hombre en el campo. Y la intimidad sexual el hombre la tenía con las prostitutas. Iban al templo para tener intimidad, en lugar de unirse a su esposa. Y de alguna manera ese pensamiento había filtrado en la iglesia del Señor. Y por esto aquí Pablo está diciendo, no, cada hombre disfrute con su esposa de la intimidad sexual. Y cada mujer, cada esposa cristiana, disfrute con su esposo creyente de la intimidad sexual. También ellos se habían inventado esto, que para un tiempo de ayuno y oración era mejor no tener intimidad sexual como pareja. Y Pablo dice, esto no es un mandamiento de Dios, pero se los doy por vía de concesión. Dice el verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, el ayuno, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. No es un mandamiento del Señor, concesión de Pablo. Y Pablo también, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cada hombre cumpla su deber conyugal con su esposa. ¿Qué implica esto? No solamente la intimidad sexual, no solamente el placer de la intimidad sexual, sino que el hombre la ame a su esposa, la respete, la sustente, la cuide. Tenemos que tratar a nuestra esposa como a vaso más frágil, dice Pedro. Y la esposa, cumpliendo el deber conyugal con su marido, disfrutando igualmente que él de la intimidad sexual,
pero también amándolo, respetándolo, siéndole fiel, cuidando del hogar, cumpliendo con su rol. Pablo dice que no se nieguen el uno al otro. Y aún en un tiempo sosegado de oración y de ayuno, no es de ninguna manera pecaminoso que la pareja disfrute de la unión sexual. Hay por allí una doctrina de error que enseña que el día que la pareja va a participar de la Santa Cena, o ese día o la noche anterior, no debería la pareja cristiana tener intimidad sexual. Esto no dice en ninguna parte la Escritura. La pareja es libre para unirse en el momento que así lo deseen, porque la unión sexual dentro del marco matrimonial es legal, es avalada por Dios y bendecida por Dios. La intimidad sexual es para el placer de la pareja, para el deleite de la pareja, y Cristo está presente en esa relación. Él ha puesto ese deseo en cada uno de los cónyuges. Entonces vamos orando al Señor para que el Señor nos ayude a mantenernos con una relación saludable y disfrutando de la intimidad que el Señor ha permitido dentro del marco matrimonial. Fuera del matrimonio es adulterio, antes del matrimonio es fornicación, pero dentro del matrimonio es bendecida esta relación por el Señor. Y dice, cumpla con el deber, porque también siempre hay el peligro que una mujer no satisfecha por su marido puede buscar en otro lugar lo que no encuentra en su marido. No es una justificación para la infidelidad de ninguna manera. Y también un hombre no satisfecho puede buscar en otro lado lo que con su esposa no logra. Así que tiene que haber una entrega mutua. Y esta es la voluntad del Señor. Oremos a Dios. Soberano Señor, gracias por el matrimonio. Tú dijiste en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y gracias, Señor, porque tu palabra también dice que el hombre que haya esposa, haya el bien y recibe la bendición de Jehová. Muchas gracias, Señor, por el matrimonio que tenemos, del que participamos. Y gracias, Señor, por la convicción con la que vivimos, que este es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Ayúdanos, Señor, a los hombres para que seamos fieles a ti y fieles a nuestra esposa, y que cada esposa sea fiel a su marido, y que en santidad cada pareja cristiana disfrute de la unión sexual, tanto él como ella, que no se nieguen el uno para con el otro, porque la intimidad sexual es bendecida por ti. El placer sexual es ordenado por Dios. Tu palabra lo dice claramente. Aquí habla que el hombre le pertenece a su esposa y el cuerpo de la esposa a su marido. Señor, gracias por la bendición de un matrimonio y muchas gracias, Señor, por los hijos que han venido como fruto de tu amor y del amor de la pareja, y tenemos el honor y la honra de criarlos para ti, dedicarlos para ti. Bendice, Señor, las parejas, bendice los matrimonios formados entre un hombre y una mujer que te temen a ti, que tenemos temor de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos mantengas fieles el uno para con el otro, te rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, Pablo habla y explica sobre cuestiones del divorcio, respuesta acerca
del divorcio. ¿Cuándo esto es posible? Dice el verso 10 en adelante, del 10 al 16. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. El Señor manda que la mujer no se separe del marido. Una mujer creyente no debe abandonar a su marido. Un marido creyente no debe abandonar a su mujer. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Miren, hermanos queridos, no es permitido de ninguna manera el divorcio en una mujer que abandona a su marido. Bueno, no es permitido. Y si se divorcia, no es permitido que se vuelva a casar. Si se separa, no debe buscar otro hombre. Si se separa, no debe buscar otra mujer, porque dice el verso 11, la última parte, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué deben hacer una pareja que tiene dificultades? El remedio no es la separación, el remedio es la reconciliación. Eso dice el verso 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Esto es lo que todo genuino pastor debe aconsejar. La reconciliación, no la separación. Y si el caso es extremo y se produce la separación, ambos, cada uno en su lugar, deben permanecer sin formar otro matrimonio. Deben quedarse sin casar. En este caso, permanecen divorciados hasta que el Señor los llame a su presencia. Y sigue el versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, porque el marido creyente en la pareja, si él es creyente, él va a enseñar a sus hijos la palabra de Dios y los chicos serán santificados, apartados para el Señor. Y si la mujer es creyente y el marido no, ella va a influir en sus hijos enseñándole la palabra del Señor. Y también Pablo dice que no se separen. ¿Por qué? Porque Pedro lo menciona también. ¿Quién sabe tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿O tu marido si harás salva a tu mujer? Esto dice el verso 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pedro dice que la mujer puede ganar a su marido con su testimonio, en silencio, con su conducta. Un hombre también puede ganar a su mujer para Cristo con su conducta, con una vida enteramente santificada como la de Jesucristo. Pero si llegara el caso extremo que el incrédulo se separa, este es el verso 15, pero si el incrédulo se separa, allí habla de un divorcio, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz y a libertad nos llamó Dios. Bueno, aquí entonces, si el incrédulo se va, ella queda sola y queda libre. Entonces allí implica que queda libre para formar un nuevo hogar ahora en el Señor, con un hombre que tema a Dios, un hombre que la ame y que también pueda amar a sus hijos. Así sería. Y si ella es la no creyente y se va y lo abandona,
él queda libre también. Él queda libre para formar un hogar con una mujer que tema a Dios, que honre a Dios y que puedan criar hijos para Dios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, esclavitud en semejante caso, sino que el Señor nos ha llamado para que vivamos en paz y para que tengamos libertad. Aquí tenemos entonces un caso en el que la persona libre, la que queda libre, tiene la oportunidad de formar un nuevo hogar. El primer caso es el que Jesús enseñó en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19. Allí dice que cuando es posible una separación. Dice el versículo 2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Mateo 19. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Separarse, divorciarse. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es para toda la vida. No lo separe el hombre a lo que Dios juntó. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Nunca fue la voluntad de Dios. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, que se divorcia, salvo por causa de fornicación, es decir, cuando ha habido infidelidad conyugal en él o en ella, y se casa con otra, se divorcian y se casa con otra o con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Da a entender que el matrimonio es para toda la vida y que aunque él sea infiel, ella debe procurar la reconciliación, debe de perdonarlo. La mujer debe estar dispuesta a perdonar a su marido por su infidelidad. Y el marido también dispuesto a perdonar a su mujer por su infidelidad. Pero cuando no logran perdonarse, entonces se produce el triste divorcio. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de él o por la dureza del corazón de ella, que no quiere perdonar. Y allí se produce la ruptura y entonces la parte ofendida, la víctima, esa persona queda libre con la opción de formar una nueva relación conyugal. Ahí tenemos un caso. El otro caso es 1 Corintios 7:15, cuando el incrédulo se separa. Y el tercer caso que Dios avala, que el Señor avala, permite que la persona se vuelva a casar, un recasado. Dice el verso 39 del capítulo 7 de 1 Corintios: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Solo tratándose de la viuda, dice expresamente: libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. De igual manera, si el hombre queda viudo, libre es para casarse con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor.
Entonces tenemos que orar al Señor para que Él tenga misericordia de nuestro matrimonio. Y qué triste es cuando dos personas que tienen temor de Dios, que conocen a Dios, han tomado la triste decisión de separarse, de divorciarse, e inmediatamente se unen a otra persona. Dios no avala eso. Dios no está de acuerdo con eso. Solamente por causa de fornicación, por inmoralidad sexual de una de las partes. En segundo lugar, cuando el incrédulo se va y queda él o ella, el creyente o la creyente, quedan libres. Y en tercer lugar, en el caso de un viudo o una viuda, libre es para casarse con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Fuera de estos casos puede darse el divorcio, tristemente, pero no hay oportunidad para formar un nuevo matrimonio. Bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Tenemos que orar que Él nos mire con su gracia y tenga misericordia de nosotros, ayudándonos a permanecer con nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. Oremos al Señor. Soberano Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos para que seamos fieles a nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. Aquí hay un caso, Señor, cuando una esposa está unida a un hombre no creyente o un hombre creyente a una mujer no creyente. Si el no creyente, si el incrédulo se marcha, el creyente queda libre y se entiende con la opción de formar un nuevo hogar. También cuando el creyente queda viudo o viuda, entonces hay la opción de un nuevo matrimonio, del recasamiento. Pero fuera de estos casos, no. Si una pareja de cristianos se separa, entonces tienen que vivir así, separados, pero sin opción de un nuevo matrimonio. Esto es lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios, el capítulo 7. Y te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de las parejas que tienen dificultades, que se puedan reconciliar y que puedan ser obedientes a tu palabra. Y oramos, Señor, por nuestros hijos, por los jóvenes, para que ellos se casen, se unan en matrimonio, con la convicción de una relación matrimonial para toda la vida, indisoluble, Señor. Tú aborreces el divorcio, pero también es cierto que el divorcio, en ciertas circunstancias, no es un pecado imperdonable. La sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de tu iglesia, que seamos un buen testimonio en la comunidad donde vivimos, porque el matrimonio es un poderoso testimonio en la sociedad en la que vivimos de la verdad de Cristo. Que Cristo vive dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos, te rogamos, a vivir en fidelidad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En tercer lugar, Pablo dice que cada uno permanezca en el Señor como vino al Señor. ¿Y cómo pueden venir las personas al Señor? Al Señor vienen parejas que son casados, también solteros, viudos, viudas, personas divorciadas, personas abandonadas, recasados. Y Pablo dice, si así vienen desde el mundo, quédense así siguiendo al Señor. 17. Pero a cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, así haga, así se quede. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Esto es un ejemplo. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide.
La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y repite en el verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y repite la tercera vez, en el 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Se repite 3 veces en el 17. En el estado que fue llamado, así quédese. En el 20. En el estado en el que fue llamado, así se quede. Y en el 24. En el estado en el que fue llamado, así permanezca. Bueno, ¿cómo ha sido llamado una persona? ¿Cómo puede ser llamado? Recuerden que la salvación está dispuesta para todos, porque Cristo murió por todos y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero unos hemos acudido al llamamiento que Él nos hizo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la gran mayoría de la gente lo rechaza, no acude al llamamiento que el Señor le hace. Pero cuando una persona acude a Cristo, porque Él lo busca y lo halla, entonces quédese como está. Si viene casado, permanezca con su cónyuge. Si viene soltero, puede decidir quedarse soltero. Si viene como viudo, quédese como viudo o como viuda. Pero si se casa, no peca, porque esto es también la voluntad de Dios. Si vino como divorciado o divorciada, quédese así sirviendo al Señor, siguiendo al Señor. Si vino recasado, viene con un nuevo matrimonio al Señor, quédese así. Lo importante, dice, lo más importante es hacerlo el verso 19, sino el guardar los mandamientos de Dios. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. El Señor quiere que las personas que en el mundo han tenido algún fracaso y vienen a Cristo, permanezcan así. Entonces, si un hombre viene recasado, permanezca con esa mujer toda la vida. Si una mujer viene recasada, quédese así, amando a Dios y obedeciendo a Dios y sirviendo a Dios toda su vida. Vamos orando al Señor entonces para que prediquemos el Evangelio a toda criatura y que nosotros aceptemos como el Señor acepta a las personas en el estado en el que vienen al Señor Jesucristo. Oremos a Dios. Soberano Señor, la gente viene a ti y la gente viene a tu iglesia con muchas heridas del mundo. Muchos vienen casados, solteros, viudos, viudas, separados, separadas, divorciados, divorciadas, personas recasadas y otros. Y tú quieres, Señor, que en ese estado en que vienen a Cristo, así permanezcan. Pero en el caso del viudo, si forma un hogar, está bien, tú lo avalas. Y si un soltero también forma un hogar, de igual manera. Pero, Señor, en el estado en el que vino una persona, dice Pablo, así se quede, así permanezca. Que puedan dar un buen testimonio, que la gente pueda mirar el cambio que se ha dado en ellos. Ayúdanos, Señor, para que seamos muy sensibles y misericordiosos, dándoles la bienvenida a estas personas que buscan a Cristo con todos estos fracasos que han tenido antes, cuando no conocían a Dios. Tú restauras la vida
restauras el hogar. También, Señor, restauras la relación conyugal, restauras la relación entre los padres e hijos, hijos y padres, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oramos, Señor, por todas estas personas que en su vida pasada han tenido fracasos, para que tú los alientes y los llenes de esperanza, y porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Tú restauras, Señor, lo que ha sido destruido, lo que ha sido derribado. Ponemos, Señor, a estas familias, a estas personas, a estas parejas de cónyuges que están ingresando a tu iglesia, que te están conociendo a ti como Salvador, para que permanezcan en ti y en el estado en el que se encuentran, así te sirvan a ti con amor y te amen toda su vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también vamos a revisar los versículos 25 hasta el 31. Entonces vamos a hablar allí sobre el matrimonio entre los cristianos y también qué hacer dentro del matrimonio, 25 hasta el 31. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que me apremia. ¿Qué necesidad apremiaba a Pablo? Persecuciones, dolencias, crisis material. También en aquellos días Roma había comenzado una feroz persecución contra los cristianos y estos tenían que ir de una parte a otra. Y tener niños pequeños, tener un hogar se hacía dificultoso, pero en cambio como solteros había un poco más de soltura y libertad. Y por eso dice Pablo en el verso 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte, porque Dios no avala la separación, el divorcio. Estás libre de mujer, no procures casarte por la situación apremiante. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, porque el soltero tiene cuidado. ¿Qué significa? Tiene mayor cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Y aquí mundo no significa que sea algo malo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, Pablo está diciendo que aunque la situación era apremiante, los jóvenes tenían la libertad para unirse en matrimonio. Pero por lo apremiante de la situación, por la crisis, por la persecución que se había presentado en esos días por parte de Nerón César, era una buena decisión quedarse como solteros. Pero esto es un don, es un don. Hay el don de celibato, en el que la persona decide en su corazón servir al Señor,
sin estar casado. Como Pablo. Pablo estaba solo. Seguramente era un hombre viudo, porque era parte del Sanedrín. Y para ser parte del Sanedrín tenía que ser casado. Los judíos en sus escritos decían que un joven debía casarse, y si no se casaba hasta los 20 años, comenzaban a pensar que ese joven estaba en pecado. Pero de ninguna manera, porque el Señor puede que le dé a un joven el don de continencia y Él lo usa para que le sirva a Él toda la vida. O también las doncellas, el Señor le da a algunas el don de continencia. Y estos hombres célibes y estas mujeres célibes, solteros y solteras, no hay duda, con mayor libertad pueden ir hasta los confines de la tierra para predicar el Evangelio, lo que muchas veces no es posible con una familia. Un hombre casado tiene su esposa y tiene hijos, y más si estos están pequeños. Difícil es movilizarse. En cambio, el soltero tiene esa libertad. A esto Pablo se refiere. Y no hay duda que un hombre tiene que dedicar mucho tiempo a cuidar a su esposa, a amarla en todo momento, protegerla, llenar sus necesidades. Y también la mujer casada tiene que estar siempre cuidando de su marido. Y por esta razón, ambos son muy cuidadosos de su cuerpo, de la vestimenta y de los perfumes y de lo que come. A todo esto Pablo le llama las cosas del mundo. Pero el que no tiene un matrimonio, dice Pablo en el 32, vive sin esta congoja. Aquí está diciendo Pablo, vive sin estas preocupaciones. El soltero no tiene estas preocupaciones. Si el soltero vive aparte, también no tiene problemas con su horario. Él puede llegar a la hora que así el Señor lo guíe. Pero en el caso de la persona casada, tiene a su esposa que atender, tiene a sus hijos que atender, y todos nos movilizamos de acuerdo a un horario. El soltero tiene mucha más libertad para servir al Señor, pero tanto el casado como el soltero tenemos que servirle a Dios en santidad, con amor, con dedicación. Entonces vamos orando al Señor por aquellas personas que le sirven a Dios como misioneros, como maestros, y son célibes, son solteros, y están felices en ese estado, amando a Cristo, sirviendo a Cristo, amando a la gente, como fue Pablo. Vamos orando al Señor. Señor, queremos agradecerte en este momento por las personas que tú has permitido que se queden célibes. Les has dado el don de continencia y han dedicado sus vidas a ti, al servicio de la predicación del Evangelio por todo el mundo, a la enseñanza de la palabra de Dios, a ayudar a los necesitados y tantas otras tareas. Muchas gracias, Señor, porque ellos pueden servirte a ti en santidad. Pero nosotros, Señor, los casados, también tenemos que dedicar nuestras vidas a ti, consagrar nuestras vidas a ti y servirte a ti en santidad, con nuestro cónyuge, como familia. Esta es tu voluntad. Gracias, Señor, tú te complaces con la vida de cada uno, siempre y cuando se consagre a ti, sea viudo, viuda, casados por primera vez, o también aquellas parejas recasadas, o solteros, doncellas. Lo importante es que te amemos a ti y te sirvamos a ti, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Tú valoras, Señor, el matrimonio, pero también valoras a aquellas personas a quienes les has dado el don de continencia
y han decidido mantenerse célibes sirviéndote a ti. Muchas gracias, Señor, por tu multiforme gracia, por tu actuar, porque eres soberano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en último lugar, vamos a leer los versículos 36 hasta el 40, 36 al 40. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿De quién está hablando aquí Pablo? De una mujer que ha tomado la decisión de quedarse célibe, pero luego viene el deseo de formar un hogar. Y Pablo dice, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón, ha decidido guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en matrimonio o en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento por la situación crítica que vivían en ese tiempo, hace mejor. De ninguna manera Pablo está diciendo que el matrimonio es menos importante. Es por la circunstancia difícil de esos días. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, como fue el caso de Ana, aquella viuda que esperaba la consolación de Israel. Ella tuvo el privilegio, el honor de vivir hasta que el Mesías vino al mundo. Y como mujer viuda le servía. Pablo dice que sea puesta en la lista la mujer viuda que ha lavado los pies y que ha servido a los santos. Entonces, si la doncella se casa, de ninguna manera peca, hace bien. Y por las circunstancias que se vivían en ese tiempo, si se quedaba sin casar, hacía mejor, eso dice Pablo. La costumbre en nuestros días es que, y lo que los padres queremos, que nuestros hijos formen matrimonios saludables, que nuestras hijas se casen con jóvenes cristianos, jóvenes que temen a Dios, jóvenes que han nacido de nuevo, jóvenes que tienen un corazón bueno. Y Dios quiere también, y nosotros los padres queremos, que nuestros hijos se casen con una mujer, puede ser una doncella o una hermana, que tenga temor de Dios, que sea fiel a Cristo, que lo ame a su esposo y que el matrimonio sea para toda la vida, que sea una mujer con un corazón bueno, con un corazón cambiado, un corazón transformado por el poder de Dios. Hermanos, oremos al Señor por nuestros hijos y por los niños y por los jóvenes solteros, para que ellos formen matrimonios saludables. Jóvenes queridos, si el Señor les ha dado el don de continencia, permanezcan así y sirvan al Señor. Pero la gran mayoría de los hombres y mujeres no tenemos el don de continencia. Entonces hay que buscar una esposa. Y cada chica hay que orar por un esposo. Y los padres orando a nuestro Dios por el cónyuge o por la cónyuge de nuestros hijos, para que ellos formen un matrimonio y disfruten toda la vida de la relación matrimonial y que su matrimonio lo consagren a Dios. Jóvenes queridos, solteros, no forniquen,
no pequen contra Dios. Este cuerpo no es para la fornicación. Hermanos casados, no adulteremos. Seamos fieles a Dios y fieles a nuestro cónyuge. Guardemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para Dios. Hagamos lo que el Señor dice por medio de Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 7. Terminemos con oración. Amado Señor, seguimos en comunión contigo siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive, que mora dentro de nosotros. Ten misericordia de nuestros hijos, de los jóvenes, de los niños, Señor, de tu iglesia, que puedan formar hogares saludables, que no pequen, que no forniquen, porque este cuerpo no es para la fornicación. Y nosotros los casados, que podamos huir del adulterio, porque este cuerpo es para ti. Vive el Espíritu Santo de Dios y le pertenece también a nuestra esposa. Y el cuerpo de la esposa le pertenece a cada uno de sus maridos. Ayúdanos, Señor, que seamos fieles aún con el pensamiento, porque tú dijiste que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, tener un deseo ardiente por ella, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora tenemos, Señor, la mente de Cristo y el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros es un freno para no pecar contra ti. Señor, que los jóvenes se casen, se unan en matrimonio y que se guarden vírgenes hasta el matrimonio. Que su cuerpo se guarde en virginidad, pero también en pureza. Oh Dios, y que formen familias cristianas y que tengan hijos y que esos hijos sean criados para ti, sean educados para ti en disciplina y amonestación del Señor. Bendice, Señor, los hogares formados actualmente y aquellos que se están formando y aquellos que se unirán en estos días. Que recuerden los jóvenes que el matrimonio es para toda la vida. Gracias, Señor, por la bendición de la familia, por tener un hogar y ser parte de un hogar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos dando gracias a Dios por la familia que Él nos ha dado, por el hogar que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén.